Queridos amigos y hermanos, reciban un fraternal saludo y el deseo de que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos. Un fraternal saludo. El deseo de que la paz de Dios esté con todos ustedes en medio de un mundo atribulado y atormentado y violento, hermanos. Con horror hemos presenciado, gracias a la tecnología casi en vivo, el progreso y el terrible ataque terrorista que se llevó a cabo sobre el país de Israel. Hermanos queridos, ¿qué significa esto? De paso les digo que por mucho que traten los países del Medio Oriente por tomarse a Jerusalén y destruir al pueblo judío, no lo van a lograr. Sabemos que Dios ya tiene establecidas profecías, y les doy esta visión para comenzar, y luego con la ayuda de Dios veremos un panorama histórico de la razón, de las causas de lo que ha ocurrido y por qué existe el terrorismo todavía en nuestros días, hermanos, cada vez peor. Hay una profecía que declara cómo todas las naciones del Medio Oriente se van a juntar contra Jerusalén, hermanos, y seguramente cuando Alemania y Europa esté unificada, ya como en la séptima restauración del Imperio Romano, pero hasta entonces sabemos que el pueblo judío va a permanecer en la tierra de Israel, hermanos, y en Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes todos han oído vez tras vez que se van a iniciar aún los sacrificios en Jerusalén y todavía no se han iniciado. Para que se inicien es necesario que el pueblo judío y los que tienen la autoridad, según la Biblia, para iniciar esos sacrificios, es necesario que ellos estén ahí en esa tierra y en Jerusalén. O sea que Dios no va a permitir que ningún poder en el mundo impida que se cumplan las profecías que Él tiene escritas aquí, hermanos, en esta palabra. Entonces sabemos que faltando 1290 días para el retorno de Jesucristo, serán detenidos los sacrificios. Si todavía ni siquiera se han iniciado, entonces sabemos con absoluta certeza que el pueblo va a estar ahí 1290 días antes del retorno de Cristo. Sin embargo, también nos dice la profecía que faltando 1260 días, o sea, un mes después, la ciudad de Jerusalén será tomada, pero no por los países del Medio Oriente, va a ser tomada por el Sacro Imperio Romano Germánico, que así es como se llama, porque es una combinación de lo que fue el Imperio Romano y restablecido vez tras vez gracias a los emperadores germanos o alemanes. Entonces, faltando 1260 días, o sea, 42 meses, el Imperio Romano se instalará en Jerusalén y hará de Jerusalén la capital de su imperio, mis queridos hermanos. Así como sabemos quién está detrás de esto, es Satanás, el diablo, que siempre ha querido sentarse en el trono de Dios. Habrá habido una batalla en el cielo poco antes y sabemos que el diablo será lanzado a la tierra y viene con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo seguramente va a tratar una vez más, hermanos, de destronar a Dios y sentarse como el Dios del universo, que ya lo ha tratado de hacer una vez y fue derrotado, fue lanzado. Jesucristo dijo: he visto a Satanás descender del cielo como un rayo, y ustedes lo pueden leer en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y sabemos que en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se nos dice que será lanzado una vez más. Después de tratar seguramente de impedir, habrá una batalla en los cielos, el retorno de Jesucristo a la tierra para implantar un gobierno mundial. Entonces, ¿qué hace el diablo? Inmediatamente entra en un personaje y sabemos que va a entrar, no sabemos exactamente cómo, uno de sus principales príncipes demoníacos seguramente entrará en la bestia, o ambos de alguna manera en la bestia y en el falso profeta. Y sabemos que faltando 42 meses, se los voy a leer en el libro del Apocalipsis, es la bestia la que va a dominar a Jerusalén. Ahora tendrá ayuda de los países árabes. Eso lo sabemos, pero no son ellos los que van a vencer. Para que ustedes sepan,
La profecía bíblica nos dice claramente que los países árabes no se van a apoderar de Jerusalén ni de la tierra de Israel. Únicamente colaborarán con la bestia, mis queridos hermanos, cuando la bestia se instale en Jerusalén. Les pido que se dirijan, por favor, al capítulo 11 del libro de Daniel y vamos a leer un poco esa profecía. Hoy voy a procurar darles una visión profética de por qué está ocurriendo lo que estamos presenciando, algo que el mundo no sabe. La única fuente de información que nos puede hacer entender a nosotros la razón de lo que está ocurriendo, el porqué del terrorismo y quién es el autor y el padre del terrorismo y cuál será su fin, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. Fuera de eso, no hay ni ciencia política en el mundo que lo entienda o que lo quiera entender. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender y ver una perspectiva histórica de la lucha por Jerusalén, de la lucha en el Medio Oriente y de las causas, hermanos, que la Biblia nos revela. Pero primero veamos, para mostrarles de una vez que los únicos que se van a apoderar de Jerusalén y de la tierra de Judea o de la tierra de Israel es la bestia, que tendrá sí ayuda de los países árabes, hermanos, pero no son ellos los que se van a tomar la tierra. Leámoslo en el capítulo 11 del libro de Daniel y en el versículo 40, mis queridos hermanos. Aquí hay material ya escrito. Yo les pido, por favor, que busquen en toda la literatura que hay, que lean acerca del tiempo del fin, el Medio Oriente en profecía, y aquí les voy a explicar la escena final con respecto al dominio de Jerusalén, para que sepan que estos ataques terroristas no van a terminar con que estos países que odian a Israel se junten y lleguen a dominar esa tierra y a dominar la ciudad de Jerusalén. No es así. Es otro elemento que hoy no se sospecha. Sin embargo, se habló en los anuncios de que Alemania y Europa todavía no están preparadas para asumir lo que la profecía dice que va a ocurrir. Ellos van a instalar la sede del gobierno de la séptima restauración del Sacro Imperio Romano Germánico. Van a instalar la sede en Jerusalén, mis queridos hermanos, y ahí van a permanecer hasta que suene la séptima trompeta y se anuncie el retorno de Jesucristo, mis queridos hermanos, que viene a quitarlos de en medio, y él mismo es el que se va a sentar en Jerusalén y será rey sobre toda la tierra, tal como lo hemos leído en estos días en el libro de Zacarías. El Eterno será rey sobre toda la tierra desde Jerusalén. Hay multitud de escrituras que lo demuestran. Por el momento, tengamos bien en claro lo que la profecía nos dice de cuál será los acontecimientos próximos acerca de la tierra de Judá. Recuerden que los judíos todavía estarán controlando la ciudad de Jerusalén, faltando 1290 días para el retorno de Cristo, y aún faltando 1260, faltando 1290 días, se detienen los sacrificios que los judíos iniciaron. Es posible que después de este ataque se sientan envalentonados a iniciar esos sacrificios, porque ellos también añoran el retorno del Mesías, y según sus creencias es necesario que esos sacrificios, y de hecho según la profecía, ellos tienen el libro de Daniel, hace parte de las escrituras hebreas. Ellos saben que es necesario que primero se empiecen los sacrificios, pero saben que van a ser detenidos. Van a ser detenidos faltando 1290 días para el retorno de Cristo, y luego faltando 1260 días, o sea, un mes después, la bestia entra con sus ejércitos en Jerusalén y ahí establece su sede de gobierno hasta que terminen los 42 meses que coinciden con el sonido de la séptima trompeta y el retorno de Jesucristo. Tengan eso bien en mente, eso es lo que está escrito y nadie lo puede cambiar. O sea que vamos a ver cómo Dios declara lo que este pueblo que habita en Gaza y en muchos lugares circundantes ha pretendido hacer. Ha levantado su mano contra el trono del Eterno, porque Dios ya tiene decidido cuál va a ser el desenvolvimiento profético, y ellos quieren cambiar lo que ha sido determinado por Dios, porque no lo creen, hermanos queridos.
Y el mundo entero está sin brújula. Ellos no saben esto por qué ocurre. Nosotros lo podemos explicar desde la raíz misma, mis queridos hermanos, y con la ayuda de Dios hoy procuraremos ver una visión panorámica, histórica de por qué esto está sucediendo y en qué va a terminar. Únicamente la palabra de Dios nos da la clave para entender todo ese proceso, hermanos, que el mundo no entiende o no quiere entender. Vamos a ver cómo se declara aquí que va a ser la bestia la que va a dominar a Jerusalén al tiempo del fin. Miren ustedes Daniel, capítulo 11, versículo 40, mis queridos hermanos. Dice así: pero al cabo del tiempo, o sea, cuando ya podemos contar los días que faltan y que están revelados aquí en el capítulo 12 para el retorno de Cristo, dice lo siguiente: pero al cabo del tiempo el rey del sur, seguramente es Arabia Saudita junto con Egipto y varios países islámicos del norte del África, hermanos, y otros del Medio Oriente, que va a ser una potencia militar. Egipto tiene el mayor ejército del Medio Oriente y ahora Arabia Saudita tiene todos los recursos económicos, mis queridos hermanos. No voy a entrar en muchos detalles, pero dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Está hablando con quién? Con la bestia, con el rey del norte. No puedo entrar en todos los detalles porque si no, no tenemos tiempo de tener la visión profética panorámica que les quiero dar, pero les doy esto y está demostrado claramente en nuestra literatura. Pero al cabo del tiempo, o sea, cuando ya está a punto de terminar esta era de 6,000 años, mis queridos hermanos, antes de que se haya instaurado el reino de Dios, dice aquí, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte. ¿Por qué va a contender? Lo más seguro, hermanos, es que se acerca también anunciado por Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Jesucristo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación quiere decir grupo étnico contra grupo étnico. Ustedes saben que Europa está invadida por musulmanes, mis queridos hermanos, y corresponde a un grupo étnico que se identifica por un origen común, una lengua común, una cultura común, una religión común, mis queridos hermanos. Y hay un conflicto ahí que aún no se ha manifestado y no ha estallado, pero está en fermento, mis queridos amigos, y es lo que va a ocurrir, que seguramente cuando Satanás sea lanzado a la tierra, un personaje religioso va a declarar una guerra santa para defender el cristianismo del Islam. Ustedes saben que hubo 10 cruzadas, hermanos. Y en ese conflicto marcó una época muy importante de la historia humana, de la historia de Europa, mis queridos hermanos. Y es muy factible que se va a iniciar otra cruzada, un conflicto por Jerusalén, hermanos míos, y se va a iniciar en Europa. Y seguramente aquí en Estados Unidos tendrá repercusiones también, porque hay mucha población de otra etnia, marcada por religión, por idioma, por cultura, por historia. Entonces, mis queridos hermanos, dice Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur, ¿por qué? Seguramente se inicia una guerra civil en Europa, hermanos, y viendo Egipto y Arabia Saudita, que son las principales países, potencias del mundo islámico, seguramente van a lanzar un ataque para defender a sus hermanos que están siendo atacados en Europa. Eso es muy factible, que es lo que va a ocurrir, hermanos. Se va a encender y Jesucristo lo dijo, se levantará nación contra nación, quiere decir grupo étnico contra grupo étnico. Y en Europa vemos que no se mezclan, así como el aceite y el agua no se mezclan, hermanos, aún están separados y están muy caldeados los ánimos. Entonces es muy factible que por eso el rey del sur ataque al rey del norte, que ya se habrá establecido como el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, junto con 10 líderes que le entregarán todo el poder. Todo esto ustedes ya lo saben, lo repito para que sepan a qué me refiero aquí. Y el rey del norte se levantará contra él, o sea, el rey del norte, Europa, dirigida por el último líder del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando se ve atacado por Egipto y Arabia Saudita, se levanta contra él como una tempestad, quiere decir con fuerza aérea en lenguaje de la época en que esto fue escrito y revelado, hermanos. Es lo que se llama un Blitzkrieg en alemán, que quiere decir una guerra relámpago que
para la cual los alemanes son expertos y se están preparando porque ya tienen que, ellos están aumentando su presupuesto de guerra, mis queridos hermanos. Se levantará contra él, o sea, el rey del norte contra el rey del sur. Primero es agredido por el rey del sur, luego se levanta contra él como una tempestad con carros, vemos que es artillería, tanques, gente de a caballo, tiene que ver con artillería en nuestros lenguajes de hoy, y muchas naves, o sea, con fuerza naval, y entrará por las tierras e inundará y pasará, o sea, va a ser una invasión bastante rápida, hermanos, y entrará en la tierra gloriosa, pero todavía no se apodera de Jerusalén. Cuando va rumbo a Egipto, pasa por la tierra gloriosa, y ahí es donde se detienen los sacrificios, hermanos queridos, para que vayan ustedes viendo cómo se va presentando ante nosotros el panorama profético aquí. Se levantará ya vimos la artillería, y va a ser un ataque relámpago, y dice, entrará en la tierra gloriosa. Quiere decir, y esto es del tiempo del fin, porque sabemos que Hitler nunca entró en la tierra gloriosa, y esta es la séptima restauración del Imperio Romano, mis queridos hermanos, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estos son los lugares donde se cree que va a ser el lugar de refugio, y Dios tiene preparado ese lugar. Posiblemente, nunca hemos sido dogmáticos en Petra, que está en territorio de lo que hoy era antes Edom y ahora es Jordania, cuya capital es Amán. Ahí lo vemos escrito, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Mire usted, la capital de Jordania es Amán, y ellos tienen un trato con el Imperio Romano y no los ataca, sino que inmediatamente extenderá su mano, sigue, después de que tiene los sacrificios, sigue rumbo a Egipto. Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto. Esto es del tiempo del fin, porque en la sexta restauración Hitler no pudo apoderarse de Egipto. Rommel perdió la batalla con el mariscal Montgomery y no pudo tomarse a Egipto en la guerra del El Alamein. Y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, quiere decir que los demás países se someterán al poderío arrollador de la bestia. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. O sea que sabemos que los reyes del norte, yo les he explicado a ustedes que ya se están preparando los actores de la escena final, del fin de esta era, del drama humano. Él oye que los del oriente y del norte, quiere decir el noreste, donde está Rusia, donde está China, donde está Mongolia y aún el país de Irán. Y vamos a ver, noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45. Y plantará, oigan esto, las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Cuáles mares? El Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. ¿Qué está entre esos mares? La ciudad de Jerusalén. Ahí plantará las tiendas de su palacio la bestia, mis queridos hermanos, faltando 42 meses para el retorno de Jesucristo. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y aquí está traducido, y el monte glorioso. Quiten eso, en el monte glorioso. Jerusalén está situada entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, y ahí es donde plantará las tiendas de su palacio, en el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, ¿cuándo? 42 meses después, cuando 3 años y medio después, 1260 días después, cuando suene la séptima trompeta, llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Será la intervención directa de Jesucristo en los asuntos del mundo. Les voy a mostrar eso confirmado para que ustedes lo tengan en cuenta, mis queridos hermanos, y vayan afilando esta visión. Yo creo que muchas veces lo hemos explicado, pero muy bueno que ustedes ahora tengan esa visión de las últimas escenas del tiempo del fin. Vamos a ver que en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis se describe lo que va a ser eso mismo que Daniel predice, que levantará las tiendas de su palacio entre los mares. No dice y el monte glorioso, sino, corríjanlo, entre los mares en el monte glorioso, que es la ciudad de Jerusalén, la que será la futura capital del mundo. Y sabemos que Satanás viene poseyendo a la bestia y quiere establecer ahí su reino, ya que no pudo destronar a Dios, sino viene y se sienta aquí donde Jesucristo se va a venir a sentar.
Ven ustedes, hermanos, la perspectiva. Esto nos ayuda a entender cosas que el mundo no entiende, mis queridos hermanos. Entonces, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, vamos a ver lo que equivale a lo que acabamos de leer en el libro de Daniel, donde dice, en el capítulo 11, versículo 45, dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, el mar muerto y el mar Mediterráneo, en el monte glorioso, la ciudad de Jerusalén, que será la futura residencia del Rey de Reyes y de nosotros, hermanos, si somos vencedores. Capítulo 11 del libro del Apocalipsis, veamos confirmado que les acabo de decir, que está escrito una vez más, como les dije, en el capítulo 11 de Daniel, versículo 45. Pongo una notica ahí para que vean cómo se encadena la profecía en forma absolutamente maravillosa. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia de Dios, hermano. Medir es juzgar. Acuerde que Jesucristo dijo en el capítulo 7 de Mateo, no juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida con que midiereis, seréis medidos. Esta palabra significa juzgar. Dios está ahora juzgando a su iglesia. El juicio comienza por la casa de Dios. Y Dios está juzgando ahora quién se va a escapar de la gran tribulación en un lugar de refugio y quién no se va a escapar. Y esa es lo que quiere decir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Dios está midiendo a ver quién llena los requisitos para ir al lugar de refugio y quién no los llena. Es lo que significa juzgar. Y Dios está juzgando a la iglesia ahora. Ustedes lo han leído en la epístola del apóstol Pedro. El juicio comienza por la casa de Dios. Lo dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La casa de Dios. Todos los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús están siendo juzgados en este momento, hermanos. Y dice, mídelo, o sea, júzgalo. Y el altar y a los que adoran en él. El altar es donde se enseña, como ustedes ven aquí, esto es como un pequeño altar, donde yo les leo la palabra de Dios, donde el pueblo aprende la palabra de Dios, donde es alimentado. Nosotros y ustedes, hermanos queridos, somos alimentados con la palabra de Dios y a los que adoran en él. O sea que tenemos acceso también al trono de Dios. Ustedes lo saben muy bien por medio del Espíritu. Dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea, los que no son de la iglesia todavía no están siendo juzgados, hermanos queridos. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma y no lo midas, porque Dios todavía no está juzgando al mundo. Lo va a juzgar después de que termine de juzgarnos a nosotros, hermanos queridos. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Quiere decir, los que se van a apoderar de Jerusalén van a ser gentiles que no están siendo juzgados todavía. Van a ser juzgados, hermanos. Seguramente empieza con las 7 trompetas y las 7 últimas plagas, mis queridos hermanos. Y luego dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese es el cumplimiento de Daniel 11:45, hermanos queridos. Ahora bien, para que tengan esa perspectiva, que no van a ser los judíos, mejor dicho, los pueblos islámicos del Medio Oriente los que se van a apoderar de Jerusalén. Ahora miren el Salmo 83, mis queridos hermanos. Salmo 83. Esto, al parecer, todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Y es lo que está clamando el director, el jefe de Hamas, de este grupo terrorista en Gaza. Le está pidiendo a los demás países árabes que se unan con ellos y ataquen a Israel. Ahora, que se va a cumplir ahora o no, todavía no lo sabemos, pero ni aún así se apoderarán de la ciudad de Jerusalén, como se los acabo de demostrar. Todavía falta que se cumpla la profecía de los sacrificios, hermano. Aún no han empezado. Ellos no se van a apoderar de Jerusalén porque esa profecía se va a cumplir. Y también se va a cumplir la profecía que les acabo de leer, que la bestia va a establecer las tiendas de su palacio, la sede del gobierno de la 7ª restauración del Imperio Romano. Satanás, guiando a los líderes de esa restauración, los guía a Jerusalén, a sentarse donde se va a sentar Jesucristo cuando regrese, porque sabe que le queda poco tiempo, hermanos, y va a tratar de hacer lo que pueda para reinar sobre el mundo, porque sus días ya están contados. Ahora, les dije que miraran el Salmo 83, que es una conspiración que ya ha ocurrido y va a volver a ocurrir, mis queridos hermanos. Capítulo 83 del libro de los Salmos. Vean, capítulo 83, empiezo a leer en el versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto,
Porque he aquí que rugen tus enemigos. Los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Sabemos que esto se ha llevado a cabo en el Líbano. Ha habido reuniones de la Liga Árabe, hermanos, para estudiar cómo pueden destruir al pueblo judío y apoderarse de esa tierra. Y dice, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Dios ha protegido a Israel porque esas profecías se tienen que cumplir. Los sacrificios tienen que empezar y van a ser terminados. Y el pueblo va a ser llevado cautivo otra vez. Esas profecías tienen que cumplir y Dios los ha protegido de ser destruidos. Ustedes saben la guerra de los 6 días. En 6 días, hermanos, Israel cumplió una profecía que está escrita y se está cumpliendo todavía aquí en el libro de Zacarías, mis queridos hermanos. Son tantas las cosas y hay tanta información sobre esto. Les pido que me pongan bien atención, hermanos queridos. Espero poder explicar esto con claridad. Miren el libro de Zacarías, mis queridos hermanos. Y vemos que este pueblo de Israel, este pueblo de Judá, era necesario que regresara a la Tierra Santa para que se cumplieran las profecías del tiempo del fin. Si los judíos todavía estuvieran todos en la dispersión, aunque la mayoría está en la dispersión todavía, pero si no hubiera regresado este bloque que ha reinstaurado la identidad de esa tierra, hermanos, no se podrían cumplir estas profecías. Entonces miren ustedes el capítulo 12 de Zacarías y dice lo siguiente en el versículo 5. Capítulo 12, versículo 5 del libro de Zacarías. Acuérdense de la guerra de los 6 días, cuando de domingo a viernes derrotaron a todos los reinos que los rodeaban, atacados por todos lados. Absolutamente milagroso. Dios los protegió porque tenía que cumplirse las profecías. No por su justicia, como dice el libro del Deuteronomio, sino porque ellos representan un aspecto importantísimo del plan de Dios y del cumplimiento de las profecías del tiempo del fin, mis queridos hermanos. Mire cómo describe Dios. ¿Se acuerdan de Entebbe? Tal vez ustedes muchos no se acuerdan, pero fueron secuestrados, todo un avión fue secuestrado y llevado a Uganda. Hermanos, fue absolutamente milagroso la forma como los valientes, yo diría, de Judá, los judíos, rescataron a toda esa gente que había sido llevada cautiva a Entebbe, capital de Uganda, que estaba bajo el imperio o el gobierno de Idi Amin, que detestaba a los judíos. Y los rescataron prácticamente a todos, hermanos queridos. Fue algo milagroso. Después sabemos, hubo la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando fueron atacados de sorpresa en el día del ayuno por Egipto, mis queridos hermanos, para vengar la derrota que sufrieron en 1967, cuando el pueblo judío se apoderó de la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías. Ahí van a ser reiniciados los sacrificios. Era necesario que ellos se tomaran esa ciudad, que se tomaran también el monte del templo, aunque todavía no se les permite hacer culto a Dios. En ese templo todavía lo tienen reservado los musulmanes, pero eso va, yo creo que después de esta guerra que está desarrollándose, es muy factible que ya el pueblo judío y los dirigentes conservadores, ultraconservadores, se decidan a dar inicio a esos sacrificios. Es factible, hermano, yo profeta no soy, pero sabemos que nos estamos acercando poco a poco al cumplimiento de eso. Y es tan importante que sabemos que cuando se detengan esos sacrificios, podemos contar los días para el retorno de Cristo, hermanos queridos. Pero aquí en el capítulo 12 de Zacarías, mire cómo Dios describe al ejército de Judá. Dice, y los capitanes de Judá, estoy leyendo Zacarías 12:5, dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Eterno de los ejércitos, su Dios. Bueno, Dios es el que los ha protegido milagrosamente. Muchos nos explican cómo ese país que es diminuto, rodeado de enemigos por todos lados, cómo ha sobrevivido, hermanos, porque Dios lo ha protegido. Sin embargo, está provocando la ira de Dios, hermanos. Ya hay desfiles de orgullo gay en la ciudad de Jerusalén. No se contentan únicamente con tener a Tel Aviv como una de las capitales mundiales del movimiento LGTB, etcétera, etcétera, o del movimiento de gay en la tierra de Judá. Ellos conocen la ley de Dios, hermanos. Ellos conocen la Torá. Son más responsables que el resto del mundo, que todavía no tiene respeto por la ley, pero muchos de ellos conocen, la mayoría conocen esa ley y están provocando a Dios, porque han hecho ya 2 desfiles gays en la ciudad de Jerusalén, mis queridos hermanos. Es una provocación
Y por eso Dios seguramente ya no los protege como antes y permite lo que estamos viendo. Un ataque como ese, hermanos. Pero ellos mismos, ustedes pueden ver los videos de las manifestaciones por orgullo gay en la ciudad de Jerusalén, hermanos. Es una provocación directa al eterno Dios, a un pueblo que Él tiene protegido, hermanos, para que se cumplan las profecías. Entonces permite estos ataques terroristas porque ellos mismos provocan la ira del Dios que los tiene protegidos, hermanos. Es como estuvieran levantando también la mano contra el trono de Dios, hermanos. O sea que todo eso lo tenemos que entender. Veamos el capítulo 12, versículo 5. Sin embargo, Dios todavía permite que Judá nunca pierda una guerra contra los terroristas. Que sea herido, Dios lo permite. Levanta la protección, hermanos, porque lo están provocando. Y eso es lo que está pasando y ellos no quieren pensar en eso, hermanos queridos, pero la verdad. Capítulo 12, versículo 5 dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el eterno de los ejércitos, su Dios. Dios los tiene protegidos, no cabe duda, pero ellos lo están provocando, hermanos. Y en la misma Jerusalén está haciendo desfiles gays, ya uno en el mes de marzo del año pasado y otro el 1 de junio de este año, hermanos. Con gran descaro, hermanos, y desprecio por el conocimiento de la Torá que ellos conocen, hermanos. ¿Y qué es lo que dice al respecto? Lo pasan completamente por alto y tienen mayor consecuencia, porque el que peca sin saber, por ignorancia, recibe consecuencias, como Cristo lo dijo. El que sin saber la voluntad de su Señor hace cosas que son en contra de la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. El que lo hace sin saberlo también recibe consecuencias, pero menos. Y el que ya la sabe recibe más azotes, y en parte es una explicación de lo que estamos viendo ahora. Dios no va a permitir que los terroristas se apoderen de esa tierra ni de la ciudad de Jerusalén, pero está levantando, en cierta forma levanta el cerco que los ha protegido porque tienen que estar ahí hasta el fin. Y ellos mismos lo están provocando, hermanos. Ellos mismos lo están provocando. Y luego dice el versículo 6 del capítulo 12 de Zacarías, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra. Eso se cumplió en la guerra de los 6 días, hermanos, y aún ahora se está cumpliendo porque ellos ya tienen dominado el ambiente, aunque no han aplastado todavía los grupos terroristas. A todos los pueblos alrededor, miren eso, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Así es, hermanos. Pero Cristo viene y va a instaurar su reino. Pero fíjense, las profecías las estamos viendo cumplidas ahora, mis queridos hermanos, y hay muchísimas más. Ahora, les había dicho que se dirigieran al Salmo 83, que es una conspiración que va a haber ya cuando la bestia se viene a atacar. Ellos le ayudan a la bestia, pero no son ellos los que toman el control de la tierra de Israel y de Jerusalén. Leamos en el Salmo 83. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y Dios los ha protegido, hermanos. Es la única forma de explicar cómo una nación diminuta, como es la nación de Israel, rodeada de enemigos por todos los puntos cardinales, cómo ha podido sobrevivir y cómo tiene un armamento y una tecnología y una estrategia que Dios les ha dado para que puedan sobrevivir y se cumplan las escrituras, hermanos. Luego dice, versículo 4 del Salmo 83, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Y eso lo ha dicho verbalmente, lo han dicho, por ejemplo, el país de Irán, por ejemplo, Egipto antes de la guerra de los 6 días, lo dijo, borrémoslos del mapa. Y esa ha sido la intención, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y cuando los romanos vencieron a los judíos en el año 70, hermanos, y después en el año 135 con la rebelión, la última rebelión de los judíos antes de que fueran llevados cautivos a todas las naciones, hermanos queridos, y quedará desolada y desierta la tierra y abierta la puerta, porque vamos a ver que Edom estaba exactamente al sur de Judá, por donde ahora atacaron estos terroristas,
por ahí se fueron entrando poco a poco a recuperar la tierra que Esaú había vendido por un plato de lentejas, mis queridos amigos, y eso es el conflicto que el mundo no entiende, que hay dos naciones, son dos hijos que peleaban desde el vientre de la madre. Ustedes recuerdan la historia de Rebeca, cuando por fin quedó encinta después de Isaac oró por ella y dice, ¿por qué están peleando en mi vientre? Y fue, y Dios le dijo que era lo que estaba pasando. Lo vamos a leer en un momento. Pero cuando Israel quedó totalmente arrasada después de la toma de Jerusalén por Tito, hijo del emperador Vespasiano, y por otra rebelión que surgió después, la última, hermanos, que era la de Bar Kokhba, que inició una rebelión contra Adriano, César o emperador de Roma, no me acuerdo qué era, pero era el supremo líder del imperio romano. Dice que destruyeron, arrasaron 985 aldeas, fueron totalmente arrasadas, y 629, a ver, voy a leer aquí, hermanos, para que ustedes vean y empezaron a entender por qué lo que está pasando aquí ahora, mis queridos hermanos. Después de la revuelta de Bar Kokhba, que fue en el año 132, creo que fue, después de la toma de Jerusalén, todavía quedaron suficientes judíos para organizarse en revuelta contra Roma. Y dice, en el segundo siglo, la población judía se redujo dramáticamente. Recuerden que en el año 70, Tito, hijo del emperador Vespasiano, se tomó la ciudad de Jerusalén y Jesucristo lo había predicho 39 años antes, hermano, y se cumplió al pie de la letra. Del templo no quedó piedra sobre piedra, pero aún quedaron suficientes judíos para organizar otra revuelta en el año dirigida por el famoso Bar Kokhba, hijo de Kokhba, en el segundo siglo. En el año 132, la población judía se redujo dramáticamente en la tierra de Israel. Los romanos mataron a 580,000 judíos, 580,000, más de 500,000 de judíos, además de los que murieron a causa del hambre y de la peste. 50 de sus centros más importantes y 985 de sus aldeas más famosas fueron totalmente arrasadas. 985 aldeas, hermanos, y de sus centros más importantes de comercio y de otras cosas, 50 fueron totalmente arrasados. Y luego dice, Dio Cassius dice, este es un historiador romano que cuenta lo que pasó en aquellos tiempos, casi la totalidad de Judea quedó hecha una desolación. A partir de entonces, durante 1850 años, hermanos, hasta que empezaron a regresar los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos no fueron mayoría en su tierra. Ahí es como uno entiende lo que ocurrió. Vamos a ver quiénes son los que atacaron, a quién pertenece ese grupo de Hamás. ¿Quiénes son, hermanos queridos? Vamos a ver un poco la historia del terrorismo que se encuentra escrita en la Biblia, como en ningún otro registro histórico. Tenemos aquí el ejemplo, lo que es el terrorismo, quién lo practica y de qué manera. Vamos a ver esto. ¿Cuándo ocurrió el primer ataque terrorista? Lo mismo que vimos ahora ocurrió en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida. Pero también provocaron a Dios, hermanos. Vamos a leer un poco eso. Provocaron la ira del Eterno por sus murmuraciones continuas, hermanos. Vamos a ver el capítulo 16 del libro de el Éxodo. Les pido que se dirijan allá, mis queridos hermanos, y vamos a entender con la ayuda de Dios el contexto histórico que el mundo no conoce. El mundo no sabe cómo explicar. Ah, claro, es un ataque terrorista porque los judíos llegaron allá y desplazaron a esta gente que eran los que poblaban ahí, y la gente deduce que esa gente es la que legalmente debe vivir ahí, porque ellos no tienen en cuenta la palabra de Dios. Ellos no tienen en cuenta lo que Dios ha decidido, mis queridos hermanos. Sin embargo, lo vamos a ver. Y lo que Dios ha dicho todavía es válido hoy. Y el mundo se rehúsa a reconocer lo que Dios dice, mis queridos amigos. Vamos a verlo aquí y nosotros lo podemos entender.
En el capítulo 16 vemos que el pueblo murmuró una y otra vez. Capítulo 16. 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, estaban provocando la ira de Dios. Y miren el versículo 8 del capítulo 16. Dice, dijo también Moisés, el Eterno os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros. Porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, hablando de Aarón y de Moisés, ¿quiénes somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Te están provocando a Dios, hermanos. Y mire que sigue el versículo 9, dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Eterno, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Es parecido a lo que vemos ahora. Dios ve los desfiles gays en la ciudad de Jerusalén, hermanos. Además de Tel Aviv, que quiere ser la capital mundial del movimiento LGTBQ, yo no sé cuánto más, hermanos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y entonces Dios habla aquí de cómo el pueblo era rebelde. Versículo 28, por ejemplo, el capítulo 16 dice, y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y es lo que estamos viendo hoy en Jerusalén y en Judea, mis queridos hermanos. Y es interesante que la frontera de Judea era frontera con Edom, con la tierra de Esaú. Y vamos a ver que de ahí fue donde nació el terrorismo, mis queridos hermanos. En el capítulo, bueno, hay tantas cosas que decir, mis queridos hermanos. Miren el libro de Josué, capítulo 15, y ahí lo van a ver, hermanos. Espero que no se les olvide. En el libro de Josué dice que la frontera de Judá, allá en el sur, fue donde se llevó a cabo este ataque terrorista, aunque provino de Gaza, pero estos pueblos se han mezclado, los filisteos y los descendientes de Esaú. Lo vamos a ver en un momento, mis queridos hermanos. Miren el libro de Josué, capítulo 15. En el libro de Josué, capítulo 15, van a ver ustedes que la frontera de Judá daba justamente con el territorio que Dios le dio a Esaú, de donde provienen los ataques terroristas, como lo vamos a ver, con pruebas bíblicas irrefutables, mis queridos hermanos. Capítulo 15 del libro de Josué, que es lo que encontramos aquí, dice, Josué capítulo 15, versículo 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, los que hoy en día viven allá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, o sea, de la tierra de Esaú, de donde vamos a ver que ahí nació el terrorismo. Se los voy a explicar en un momento. Teniendo el desierto de Sin al sur, ahí estaban ellos celebrando como extremo meridional. Tenía la frontera y hoy vemos retratado ahí, hermanos, y esto escrito en el libro de Josué, lo que ocurrió. ¿Y por qué ocurrió? Lo vamos a ver un poco más adelante, hermanos. Entonces el pueblo siguió en el capítulo 17 del libro del Éxodo, dice, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Y es lo que estamos viendo ahora, mis queridos hermanos. Tientan al Eterno con desfiles gays en Jerusalén, hermanos. Lo provocan. Y dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Eterno y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el mar. Y Dios hizo salir agua de la peña, pero ya lo tenían harto con sus murmuraciones. Entonces veamos lo que ocurrió. Versículo 8, hermanos. Dios los tenía protegidos. Dios los protegió de Faraón, los protegió el paso del Mar Rojo. Después los alimentó, los guió, los cuidó, hermanos. Y aquí están a punto de llegar al monte Sinaí, hermanos, y todavía Dios los está protegiendo, pero aquí, después de todas estas murmuraciones, 2 capítulos, cuenten cuántas veces están murmurando el pueblo diciendo, ¿por qué Dios nos trajo aquí, hermanos queridos? Y dice Moisés, ustedes no están murmurando contra mí o contra Aarón, están murmurando contra Dios. Aquí está escrito, yo se lo leí en el capítulo
16 y versículos 8, la mitad del versículo 16, 8 dice, porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Lo que estamos viendo hoy, hermanos. En cierta forma, ellos murmuran porque quieren cambiar las leyes de manera que no tengan la libertad de estar haciendo lo que bien les parece, hermanos queridos. Yo sé que mucha gente va a detestar lo que yo estoy diciendo aquí, pero eso es lo que Dios dice, hermanos queridos. Entonces, en el capítulo 17, después de tanta murmuración, vuelven otra vez a pedir, ¿por qué nos trajiste aquí a morir de sed? Y usted ve qué pasa en el capítulo 17, versículo 8. Ahí está el primer ataque terrorista del cual tenemos noticia en la historia humana y sigue repitiéndose a lo largo de los siglos. Y ahora cada vez peor, hermanos. Vamos a verlo aquí, vamos a ver quién lo llevó a cabo y vamos a entender dónde están las causas y los efectos de lo que está ocurriendo, hermanos queridos. Capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek. ¿Quién es Amalek? Lo vamos a ver en un momento, hermanos. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. O sea que Amalek vino y no atacó la vanguardia, donde estaban los guerreros. Atacó por detrás. Primera característica del terrorismo, y la vimos, y la estamos viendo, hermano. ¿Cómo atacaron? Población civil indefensa. ¿Cómo atacaron? Por la espalda. ¿Cómo atacaron? No se enfrentaron con el ejército. Ahí lo vemos cumplido. Y es el mismo pueblo, y lo vamos a demostrar, hermanos queridos. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Tuvo que reunir el ejército porque ellos no atacaron donde estaban los principales, era el frente donde estaba Judá con Gad y con el otro, los tres que iban en la vanguardia. Pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y ven ustedes cómo esa protección depende de que el pueblo clame a Dios. Y estaba clamando por medio de Moisés para que hubiera protección. Dios no permitió que los aniquilaran, pero sí permitió, levantó la defensa y que fueran atacados, hermanos, porque ya lo tenían provocado, hermanos. Luego seguimos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. El pueblo ha bajado la mano, hermanos, porque no prevalece, vamos a ver por qué. Seguimos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Únicamente porque Dios lo decidió. Ellos mismos no tenían la fuerza para hacerlo. Lo mismo estamos viendo ahora. Dios los está protegiendo, hermanos, pero los deja que sufran a raíz de su rebelión abierta contra el Dios que les dio la ley y que ellos conocen. Entonces seguimos. Versículo 13 del capítulo 17 del libro del Éxodo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria. Oigan esto. Para hoy, para que no se olvide. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esa es la sentencia final de los que están efectuando esos ataques terroristas, hermanos. Serán raídos del todo de debajo del cielo, hermanos, y no existirán como pueblo en el mundo de mañana. Habrá algunos descendientes, pero Dios no dejará que se identifiquen como pueblo. Seguramente va a estar dispersados. Pero esa es la sentencia final de los que practican el terrorismo, mis queridos hermanos. Y dice, una vez más, y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria, o sea, para que sea hoy todavía patente lo que ocurrió y no se olvide.
en un libro, y aquí está escrito, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hermanos, una sentencia muy poderosa contra gente que no tiene temor de Dios. Mira lo que dice aquí, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Yahvé Nisí, que quiere decir el Eterno, mi estandarte, porque esa vara de Moisés fue el estandarte bajo el cual el pueblo pudo vencer a los terroristas. Es el primer ataque terrorista que conocemos, lo vamos a demostrar. Ya les dije, hay 3 elementos del terrorismo y aquí está el primer registro histórico y que todavía sirve como memoria y está patente delante de nuestros ojos para que entendamos qué fue lo que pasó y qué es lo que va a pasar, mis queridos amigos. Ya les expliqué que esos pueblos no se van a apoderar de Jerusalén, pero van a sufrir las consecuencias los que practican ese terrorismo. Dice aquí, y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Yahvé Nisí, el Eterno, mi estandarte. Y dijo, por cuanto, oigan esto es Dios, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Cuándo han visto ustedes que los terroristas ganen una batalla contra Israel? Aquí está escrito la razón por la cual nunca lo han logrado ni lo van a lograr. Porque Dios es el que pelea por ellos, porque Dios los quiere todavía preservar para el cumplimiento de sus profecías, hermanos. Y de vez en cuando levanta la protección para despertarlos, hermanos, para que se arrepientan. Un pueblo rebelde, hermanos queridos. Pero dijo una vez más, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y miren cómo Dios describe ese ataque en el capítulo 25 del libro del Deuteronomio, mis queridos hermanos. Miren ustedes, y ahí está descrito lo que es el terrorismo, descrito por Dios mismo. Capítulo 25 del libro del Deuteronomio, versículo 17. Apunten, por favor. Deuteronomio 25, versículo 17. Dios le dice a Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Y vamos a ver quién es Amalek, para que ustedes entiendan las raíces del problema y vean el desarrollo histórico y cuál va a ser el fin de esta historia, mis queridos hermanos. Únicamente por la palabra de Dios la podemos entender. Una vez más, capítulo 25 del libro del Deuteronomio. Miren ustedes a partir del versículo 17 cómo Dios describe lo que es el terrorismo hasta nuestros días, mis queridos hermanos, y por qué fue escrito como memoria, para que lo entendamos desde el punto de vista del Creador, mis queridos hermanos. Capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles, población civil indefensa. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un ataque terrorista brutal contra gente que es niños, mujeres, ancianos, población civil indefensa. Eso es lo que es el terrorismo, hermanos. Y ahí lo vemos aquí descrito y lo hemos visto y lo seguiremos viendo en los videos que nos presentan a cada momento, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, o sea, por la espalda, atacó, hermanos, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Ahí ven, hermanos, descrito por Dios mismo, 3 características. Primero, ataca por la espalda. Segundo, ataca población civil indefensa. Tercero, no se enfrenta con el ejército. Ahí está descrito lo que está ocurriendo ahora, lo que acaba de ocurrir. Por eso esta palabra es una palabra eterna, que nunca pasa de moda, mis queridos hermanos. Y es la única manera de entender lo que es el terrorismo. Y vamos a ver de dónde viene y por qué viene. Vamos a verlo, mis queridos hermanos. No tuvo ningún temor de Dios. ¿Cómo puede estar abaleando mujeres y niños y gente que no tiene defensa alguna? No se enfrentaron con el ejército, atacaron población civil indefensa y atacaron por la espalda. Dios lo dijo aquí claramente y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso, versículo 19, de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás
la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Sabemos que Saúl fue enviado en una misión contra Amalek y no la cumplió. Y lo que Amalek está tratando de hacer con los israelitas es exactamente lo que Dios sentenció para los amalecitas. Entonces ellos quieren destruir a Israel. Ellos no quieren un tratado de paz con Israel. Ellos quieren destruir ese pueblo, quieren borrarlo del mapa, mis queridos hermanos. Y es lo que siguen haciendo, es una obsesión, es un odio perpetuo. Ahora, ¿quién es Amalek? Tiene un odio perpetuo desde los días de la gran antigüedad. La historia se repite. El hilo de la historia solamente la palabra de Dios nos lo muestra con una claridad asombrosa, mis queridos amigos. Amalek es un nieto de Esaú. Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué creen ustedes que Amalek, por qué vino a atacar al pueblo de Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida? Porque esa tierra fue la que vendió su abuelo por un plato de lentejas. Por eso viene Amalek a tratar de destruir Israel para apoderarse de la tierra. Lo que sigue haciendo en estos momentos, en estos días, es algo que es una obsesión que no se ha podido quitar de la mente. Es una obsesión. Por eso atacan en forma irracional y absolutamente cargada de odio, porque ellos buscan es la destrucción del pueblo judío e israelita. Es lo que buscan es eso, no un tratado de paz. Eso ellos no lo quieren. Quieren la destrucción y apoderarse de la herencia que su abuelo vendió por un plato de lentejas. Lo vamos a ver demostrado aquí, mis queridos hermanos. ¿Qué vendió Esaú, que es el abuelo de Amalek, por un plato de lentejas? Vendió la herencia del primogénito, que era la tierra santa. Vendió la doble porción que le fue dada a la tribu de José, que es hoy los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, y ustedes lo pueden leer en el folleto que tenemos. No me puedo detener a explicar todo eso. Vendió lo que era el sacerdocio que le fue dado a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví a la familia de Aarón. Todo eso era parte de la primogenitura que estaba encerrado en él. Y vendió el cetro que le fue dado a la tribu de Judá y a la familia de David. Y esos quedaron en Jacob, que compró esa primogenitura con el plato de lentejas. Él heredó todo eso, hermanos. El cetro que todavía permanece hoy en el trono de Inglaterra, a pesar de que su conducta es muy poco ejemplar, hermanos queridos. Dios cumple su palabra y está demostrado también en ese folleto, que es muy bueno que lo revisemos. Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, como el trono de David todavía existe hoy, hermanos queridos. Y es cierto que la tribu de Leví y los descendientes de Aarón todavía existen hoy, mis queridos hermanos. Y es cierto que la doble porción de José, que es Inglaterra y Estados Unidos, existe hoy. Por eso hay un odio cultivado, irracional y visceral contra los descendientes de Israel. Vamos a ver un poco por qué dice Dios que se levantó la mano de Amalek contra el trono del Eterno. Veamos, cuando un ser humano quiere cambiar los designios de Dios e imponer su propia voluntad, hermanos, la mejor descripción es levantar su mano contra el trono del Eterno. Y vean ustedes lo que dice aquí la Escritura, mis queridos hermanos. Esto es asombroso, como podemos ver hoy, gracias a este libro. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Esta Biblia es la palabra de Dios, la palabra del Verbo, inspirada por el Padre, y aquí está para nosotros. Les pido que se dirijan al Salmo 105, mis queridos hermanos. Salmo 105. Y vamos a ver versículo 7. Salmos 105, versículo 7. Dice: Él es el eterno nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó, oigan esto, para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dicen, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Todavía no sé. Eso es una forma de hablar de vida eterna, mis queridos hermanos, la cual concertó con Abraham. Y ustedes lo pueden ver en el capítulo, apúntenlo, hermano, no vamos a ir allá por cuestión de tiempo. En el capítulo 12 del Génesis, versículo 7
y en el capítulo 17 del Génesis, versículo 8. Ahí está cuando Dios le promete a Abraham: a tu descendencia daré toda esta tierra. Pero resulta que Esaú también es descendiente de Abraham. Pero vamos a ver cómo se va perfilando este asunto, mis queridos hermanos. Y luego dice, la cual concertó con Abraham, versículo 9, de su juramento a Isaac. Y Dios se lo juró a Isaac en el capítulo, espérese a ver, hermano, de su juramento a Isaac. Primero se lo dijo a Abraham, con juramentos, un juramento se lo hizo a Isaac, hijo de Abraham. Hermanos, de esto no puede quedar ninguna duda. Se acordó para siempre en su pacto, de la palabra concertó por 1000 generaciones con Abraham. A Isaac está en el capítulo 26, versículo 3 del Génesis. Dios confirma ese juramento y va pasando de Abraham, pasa a Isaac, su hijo, y luego, miren lo que dice después, y de su juramento la estableció a Jacob por decreto. Ahí no dice a Esaú, porque Esaú vendió la primogenitura. Entonces vendió el derecho a la tierra. El terrorismo existe porque hay quienes levantan su mano contra el trono del Eterno y no quieren aceptar lo que Dios ya había decidido. Quieren recuperar la herencia y estaban peleando desde el vientre de la madre. Creo que no hay forma más elocuente de describir lo que estamos viendo aquí, hermanos queridos. No han querido aceptar lo que está escrito aquí. Y miren lo que dice. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Oigan pues, sempiterno. El mundo hoy no lo quiere creer. Los geopolíticos no lo quieren creer. No les importa lo que Dios dice. Él es el dueño de la tierra. Y Él decide a quién le da esta tierra y a quién le da otra tierra. A los hijos de Saúl les dio el monte Seir. Ustedes pueden leer que estaba al sur. Y ustedes vimos en el capítulo 15 de Josué, versículo 1, dice, estaba en frontera con la tierra de Judá. Por eso cuando los judíos fueron arrasados después de las rebeliones del año 70, la del 73 que terminó en Masada cuando todos cometieron suicidio, y después en la 132 de ¿cómo es que se llama este? Después de la revuelta, Bar Kokhba, esa fue la última, en el año 132. La tierra quedó desolada. Entonces los idumeos, que son los edomitas, poco a poco empezaron, y ya Herodes había integrado una gran cantidad de ellos, pero poco a poco, esa era la frontera, empezaron a entrar y empezaron a apoderarse de la tierra que su abuelo vendió por un plato de lentejas. Y hoy en día no quieren aceptarlo y levantan su mano contra el trono del Eterno. ¿Quién fue el que decidió a quién le pasaba la herencia? Los dos hermanos peleaban en el vientre de Rebeca y después de haber nacido, ustedes bien saben, Esaú le vendió a Jacob la primogenitura y Dios la da por un hecho. Entonces dice aquí que le juró a Jacob por decreto, a Israel, para que no quede duda, por pacto sempiterno, hermanos queridos, diciendo, oigan esto, léanlo bien, apúntenlo bien, ¿a quién le pertenece esa tierra? No lo que digan los políticos, hermanos, lo que dice Dios, el dueño de la tierra. Y si hoy en día no lo creen, Cristo ya está próximo a su regreso y Él lo va a hacer cumplir. Y nadie se puede oponer, hermanos. ¿Qué dice? Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, se lo dijo a Jacob, por pacto sempiterno, como porción de vuestra heredad. ¿Más claro? ¿Y cuándo se lo juró a Jacob? Aquí está. Se lo juró en Génesis. A ver, ¿dónde está? En Génesis 41, del 53 al 57. Pero ahí está declarado, ustedes pueden buscar las escrituras, hermano. Lo juró a Abraham, a Isaac, y después no a Esaú, a Jacob, porque Esaú vendió esa tierra por un plato de lentejas, hermanos. Es una gran lección para nosotros de no tomar decisiones impulsados por nuestros impulsos primarios. Y ese fue el problema de Esaú, mis queridos hermanos. Y recuerden que la tierra de Edom, que es Esaú, es el mismo Edom, estaba justo al sur de la frontera con Judá. Y cuando los judíos fueron dispersados por todo el mundo y masacrados en su propia tierra después de las últimas 2 rebeliones, la tierra quedó vacía. Y los que han pretendido tener la tierra, por eso la defienden, quieren tenerla con tanta furia,
están levantando su mano contra el trono de Dios. Dios ya tiene decidido. Yo no quiero leer esto. Dios fue el que decidió a quién le iba a dar esa tierra. Y el mundo entero, la mayoría, está en contra de Israel, porque no creen esta palabra como la creemos nosotros, hermanos. Esta palabra es vigente. Los pactos humanos y los tratados humanos no anulan la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios anula todos los tratados humanos, mis queridos hermanos. Ahora, como les dije, el pueblo judío se las ha buscado, hermanos. Dios les avisó por medio de Jeremías durante 40 años, por favor, arrepiéntanse. No hicieron caso y el templo fue quemado por Nabucodonosor, fueron llevados cautivos a Babilonia y al cabo de 70 años regresaron. Y después, Jesucristo también les dijo, ¿cuántas veces quieres recoger a tus hijos? Como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Dios ha tratado de preservarlos, pues no han querido, hermanos. Pero sabemos que el tiempo viene cuando se van a arrepentir. Van a ver al que traspasaron y se van a arrepentir. Entonces, vamos a ver otra vez el libro del Génesis para entender un poco más si tenemos tiempo, hermanos. Pues muy importante que ustedes vayan teniendo una visión histórica del porqué del terrorismo y cuál fue el primer acto terrorista, ya se los he explicado, mis queridos hermanos. Vamos a leer en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 19. Vamos a ver cómo peleaban desde el vientre de la madre. Vamos, lo que Dios dice, lo estamos viendo aquí ahora. Lo estamos viendo, hermanos. Dice, estos son los descendientes, capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam-aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Eterno y concibió Rebeca, su mujer. O sea, a los 20 años de casados, Dios escuchó. Una lección para nosotros, de perseverar siempre. Y los hijos, versículo 22, luchaban dentro de ella. Y es lo que estamos viendo ahora, todavía están luchando. Hermanos, asombroso. Esto el mundo no lo entiende, nosotros lo entendemos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos hoy, cumplida la palabra de Dios, hermanos. Como el agua y el aceite, hermano, no se mezclan. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, estamos viendo, tiene más poder militar, Judá, Israel, y el mayor servirá al menor. Y sabemos que por mucho tiempo el rey David sometió a todos los descendientes de Saúl y estuvieron pagando tributo al rey David, tal como se dice aquí. Después ellos se liberaron del yugo, como también Dios lo había predicho. Cuando se cumplieron, versículo 24, sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, lo tenía agarrado del talón, y fue llamado su nombre Jacob, que significa el que suplanta, y exactamente suplantó a Esaú porque Esaú le vendió la primogenitura, quedó él de primogénito, a pesar de que no era, porque nació de segundo. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Sigamos leyendo. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza con Z, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, o sea, de lo que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer
de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, como Adán, Edom. Edom y Adán es prácticamente la misma palabra. Significa rojo. Versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ya vimos cuál era esa primogenitura. Lo que Dios juró como un pacto perpetuo, la tierra de Canaán, que lo juró a Abraham, a Isaac, y ahora va a quedar en manos de Jacob, hermano de Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es una advertencia para nosotros que hemos sido escogidos por Dios como primogénitos. Aunque hayamos nacido de últimos en nuestra familia humana, Dios nos pone como los primeros que vamos a nacer del Espíritu cuando suene la séptima trompeta. Y si no somos vencedores y nos dejamos vencer de los impulsos primarios por las tendencias de la carne y de los ojos, vamos a perder la primogenitura. Es una aplicación directa para nosotros, hermanos queridos. Yo lo digo para mí mismo, porque el que esté firme, mira que no caiga. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a ver quién es Amalek. La primogenitura era para el primogénito. Vamos a ver que la misma Biblia nos va a decir quién es, y por sus frutos los conoceréis. Por el modo como ellos practican el terrorismo, sabemos qué pueblo es el que atacó la población civil indefensa, sin piedad, sin temor de Dios. Vamos a ver, por los frutos se conoce. Y vamos a verlo confirmado con lo que está pasando en el país de Irán, si Dios nos da el tiempo, hermanos. ¿Cuál es el principal proveedor de municiones, de bombas y de cohetes para Hamas? Es el país de Irán, que en otro tiempo estuvo gobernado por los persas, pero ahora está gobernado por una minoría amalecita. Está en un artículo que espero que ustedes lean, fue publicado en la revista El Mundo de Mañana, creo que 2 o 3 veces ha sido publicado. Léanlo y ahí está descrito en forma irrefutable quién es Amalek y de dónde nació el terrorismo. Se llama El Libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. Ahí está descrito con lujo de detalles lo que ocurre y cómo Amalek sigue siendo y trató de practicar el terrorismo en los días de la reina Esther. Sigamos leyendo aquí. Bueno, estamos leyendo en el capítulo, dice que Esaú tomó el del guisado de las lentejas y comió y bebió, se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura. Sabemos que ellos dos se reconciliaron después de que Jacob huyó de él porque lo pensaba matar. Esaú pensaba matar a Jacob porque le salió adelante para ser bendecido por el padre Isaac. Y sin embargo Dios, a pesar de que Jacob hizo trampa y tuvo que pagar por ello, Dios le iluminó a Isaac que tenía que aprobar que la bendición había sido pasada de la primogenitura, había sido transferida a Jacob, porque en realidad Esaú la había vendido y la había menospreciado. Recuerden eso. Entonces, ¿qué pasa? La descendencia de Esaú se ha distinguido a lo largo de la historia por lo que Dios llama un odio perpetuo contra su hermano. O sea que los descendientes de Esaú han pretendido recobrar lo que el abuelo vendió por un plato de lentejas
y lo quieren recobrar a la fuerza. Y está levantando su mano, como dice el capítulo 17 del Éxodo, contra el trono del Eterno, porque el Eterno decide a quién le pertenece esa tierra. Se los demostré en el Salmo 105. Es un pacto perpetuo, con juramento por 1000 generaciones de parte de Dios para Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora los descendientes de Saúl, que penetraron en la tierra después de que los judíos fueron llevados cautivos, como les dije, en el año 70 fueron llevados muchos, y en el año 132 muchos más, y la tierra quedó desolada, y los que querían esa tierra, los idumeos, fueron subiendo, aunque muchos de ellos ya habían sido integrados a la nación de Judá por el rey Herodes, que era edomita. Muchos detalles que hay que tener en cuenta. Ellos fueron entrando y fueron invadiendo esa tierra que ellos habían perdido por lo que hizo su antepasado Esaú, y se fueron apoderando de la tierra. Y cuando los judíos quieren volver, al cabo de casi 1900 años de haber sido deportados, dicen, no, esa tierra es nuestra. Y ellos no creen lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la raíz del problema. Son dos hermanos peleando por una herencia. Y ustedes saben que las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Una guerra civil es peor que una guerra entre dos naciones distantes, hermanos. Los odios están más arraigados. Son más hondos y profundos y agresivos y crueles. Y es lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver al capítulo 35 del libro del Génesis para aclarar todavía más este panorama histórico, hermanos, que hay mucho que decir. Capítulo 35 del Génesis dice, capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, el rojo, por el plato de lentejas. Dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Jolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermano de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, o sea, el primogénito de Esaú se llama Elifaz. Y para no leer todo esto, miren lo que dice el versículo 11 para ganar tiempo. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, que hoy es el Yemen. Temán significa sur. Yemen y Temán es lo mismo, hermanos. Omar, es interesante que hay una mezquita ahí en el monte del templo que se llama la mezquita de Omar, tratando de recuperar el sacerdocio que Esaú vendió y que le fue dado a los descendientes de Aarón. Miren ustedes lo asombroso. Sefo, Gatam y Cenaz. Versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, que era el primogénito, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Aquí está el principio de Amalek, hijo de Elifaz, primogénito de Esaú, y él es el que reclama más que todos la herencia que el abuelo vendió por un plato de lentejas. Es Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Ahí lo tienen. ¿Y dónde aparece de nuevo en la historia? Ya lo leímos. En el capítulo 17 del libro del Éxodo, cuando atacó por la espalda población civil indefensa. Cuando atacó por la espalda, atacó población civil indefensa y no se enfrentó con el ejército. Amalek inventó el terrorismo para tratar de destruir a Israel y apoderarse de la tierra hacia la cual ellos se dirigían, la cual había vendido su abuelo por un plato de lentejas. Y por eso dice Dios, la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, porque Dios, se los he demostrado en el Salmo 105, y ustedes pueden ver las referencias al Génesis. Dios levantó su mano y juró a quién le iba a dar esa tierra. Y Amalek la quiere recuperar por su propia fuerza. Por eso dice que levanta su mano contra el trono del Eterno. Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. No han querido aceptar lo que ocurrió, mis queridos hermanos. Y fíjense cómo lo demuestra la palabra de Dios en la mente de Esaú,
y sus descendientes. En el capítulo 35 del libro de Ezequiel, ustedes ven lo que es la mentalidad de estos pueblos descendientes de Esaú. Miren el capítulo 35 del libro de Ezequiel, mis queridos hermanos, y van a ver que precisamente ellos no aceptan una partición de la tierra. Ahí están los descendientes de Esaú. Ahora hay filisteos también, pero usted lee en la Biblia, los filisteos no reclamaban la tierra de Israel. Sí la invadieron y esclavizaron a los israelitas en más de una ocasión, pero ellos no reclamaban a Jerusalén como su capital ni la tierra. Los que reclaman esa tierra son los descendientes de Esaú. Los llevan en las vísceras, hermanos, y dice, por sus frutos los conoceréis. Y fíjense cómo dice el Salmo, aquí, perdón, el capítulo 35 de Ezequiel. Capítulo 35, versículo 5, mis queridos hermanos. Y recuerden que hay muchos otros hijos de Esaú, pero aquí el principal en el cual se concentra hoy nuestra atención es en Amalek, hijo de Elifaz, el primogénito. O sea, Amalek quiere recobrar como descendiente del primogénito la tierra de la primogenitura, que es la tierra de Canaán. Y ellos no aceptan lo que dice la Biblia. Capítulo 35, versículo 5. Por cuanto tuviste, oigan esto, está hablando Dios a Esaú, capítulo 35 de Ezequiel, versículo 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua. ¿Cuánto hace que pasó eso, hermanos queridos? ¿Cuánto hace? Tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Vamos a ver que cuando Nabucodonosor se tomó a Jerusalén y destruyó el templo, los edomitas estaban ahí ayudándole a Nabucodonosor y matando judíos que iban fugitivos, hermanos. Y después, cuando los romanos llegaron en el año 70, los idumeos hicieron lo mismo, hermanos. Y hasta se metieron a la ciudad y mataron un mundo de gente, como lo narra Flavio Josefo. Ahora yo no tengo tiempo de meterme con todo eso, hermanos, pero les quiero dar, como les dije, una visión panorámica de este asunto. Y fíjense que Dios dice, 35:5 de Ezequiel, por cuanto tuviste enemistad perpetua hasta el día de hoy. Hasta estos momentos esa enemistad no ha cesado. Entonces por los frutos se conoce quién es quién, mis queridos hermanos. Y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en tiempo de Nabucodonosor y en tiempo del Imperio Romano con Tito, el hijo de Vespasiano, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, versículo 6, oigan esto, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar ahí, hermanos queridos. Y recuerden que Dios dice que Él tiene guerra contra Amalek de generación en generación. Una vez más les digo, Dios levanta la protección porque el pueblo judío y israelita provocan a Dios, hermanos. Entonces, pero sin embargo Dios no falla a su palabra y nunca los terroristas han ganado una contienda contra Judá. Le hacen daño, le causan herida, pero no ganan porque Dios está detrás de ellos. A pesar de sus pecados, hermanos queridos, porque Dios cumple lo que dice. Por tanto, versículo 6, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y mire lo que dice el versículo 10. Y oigan ustedes textualmente de la boca de los líderes de estos movimientos del Hezbollah, que también es edomita, también es amalecita en Irán. Hay amalecitas por todos lados. En Jordania también los hay. En el Líbano los hay. En la Franja de Gaza también los hay. Por todos lados. Fueron desplazados. Yo no voy a decir que no se han cometido injusticias humanas, pero que Dios dice que esa tierra le pertenece a los judíos, hermanos. Para nosotros no debe haber duda, aunque el mundo no lo crea. Versículo 10, por cuanto dijiste las dos naciones, Judá y Samaria, el reino del norte, ¿se acuerdan que se separó del reino del sur después de la muerte de Salomón? Entonces, arriba donde está Galilea, donde Cristo principalmente vivió, es lo que era Samaria y Judea al sur. Dice, y mire lo que dicen los descendientes de Saúl, porque no quieren aceptar que él la vendió. Y dice, por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras
serán mías. Y eso es lo que ellos reclaman. Y no solo reclaman la tierra, sino la extinción del pueblo judío. Y es lo que llega desde Irán continuamente. Y Irán también está ahora, lean el folleto, el artículo titulado, una vez más les digo, El libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. Se ha publicado más de una vez, búsquenlo, está en el internet, en la revista El Mundo de Mañana. Ya está explicado lo que pasó con Amalek en el libro de Esther. Si tendré tiempo les diré algo más. Miren lo que dice. Por cuanto dijiste las dos tierras y las dos naciones, o sea, lo que era el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, y el reino del sur, donde estaba Judá, Efraín y Leví, y las dos tierras serán mías. No quieren aceptar lo que hizo superficialmente o ligeramente su abuelo. Y tomaré posesión de ellas, estando allí el Eterno. O sea, levantan su mano contra el trono de Dios, hermanos, quien ya lo tiene decidido. Ahí está, hermanos. Por tanto, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo, con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Versículo 12. Y sabrás que yo, el Eterno, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Versículo 14. Así ha dicho el Eterno, el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, que es la tierra de Saúl, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Eterno. Ahí lo tienen, hermanos queridos, por su propia boca. En resumen, lean el libro de Esther, hermanos, y ustedes van a ver que el rey Jerjes Asuero, que se casó con Esther y la hizo su reina, convencido por el primer ministro Amán. La palabra Amán se escribe con H, en español está sin H. Ustedes ven las otras versiones, es Hamán. Hamán era Agageo. Ustedes buscan quién fue Agag. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel dice que Agag era el rey de Amalek, al cual Saúl desobedeció la orden de Dios y no lo eliminó. Y vemos que años después resulta que el rey Asuero, el que se casó con la reina Esther, elige como primer ministro del imperio persa 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y elige como su primer ministro a un personaje llamado Hamán, H-A-M-A-N. Si usted lee en el libro de Flavio Josefo, dice claramente que Hamán era amalecita, pero la misma Biblia nos da la clave. Dice que era agageo. Agag era el rey de Amalek, a quien mató Samuel, porque Saúl no lo hizo. Entonces, nombra de primer ministro de todo el imperio a un amalecita. Pero como Mardoqueo, el primo de Esther, estaba a la puerta del rey y no se arrodillaba cuando Amán pasaba, Amán se averiguó que era judío. Fíjense cómo ha permanecido ese odio. Entonces tuvo en mente, léalo el capítulo 3 de Esther, yo estoy resumiendo aquí, léanlo. Uno aprende de todos esos libros, hermanos. Tuvo en poco poner su mano sobre Amán porque no se arrodillaba delante de él como todos los demás, por orden del rey, pero Amán no se arrodillaba. Yo me imagino que para él eso era como idolatría, y él sabía quién era, y sabía que era amalecita, que era el peor enemigo del pueblo de Judá. Entonces,
concibió el proyecto de matar a todos los judíos que estaban en las 127 provincias del imperio medo-persa, y fue y convenció al rey Asuero de que había un pueblo que no obedecía las leyes de los medos y los persas, que eran leyes inquebrantables, y que ese pueblo no le convenía al rey tenerlo. Y le dijo, yo te daré la plata porque nos apoderaremos de todas las riquezas que ellos tienen, y yo te traeré el dinero aquí. Y Asuero, sin saber que la reina Esther, a quien él había elegido en lugar de Vasti, cuando ésta se rebeló contra él, Vasti, y entre todas las 400 vírgenes trajeron para ver cuál escogía el rey Asuero para reemplazar a Vasti, escogió a Esther. Ahí se ve la mano de Dios. Y Esther era benjaminita, o sea que pertenecía a la nación de Israel. Y el rey no sabía que se había casado con, genéricamente se le llamaba una judía también. Entonces, usted sabe cómo Esther se enteró del plan y Mardoqueo se enteró del plan, le mandó decir a Esther que ayunara por 3 días y 3 noches, porque su pueblo estaba a punto de ser completamente eliminado. ¿Qué buscaba Hamán? Destruir completamente al pueblo de Judá, de Efraín y de Leví, perdón, Benjamín y Leví. Entre los tres formaban lo que se llama la casa de Judá. Él buscaba hacerles a ellos lo que Dios ordenó a Moisés y a Saúl, que le hicieran a los amalecitas. Y hay muchos más ejemplos, pero léanlo, hermanos. Ustedes ven cómo la reina Esther arriesgó su vida por salvar a su pueblo, porque estaban sentenciados a muerte por decreto real. Y se presentó delante del rey cuando era sentencia de muerte, presentarse del rey de los medos y los persas sin haber sido llamado. Y ella se presentó después de ayunar 3 días y 3 noches. Es un libro apasionante, hermanos. Léanlo. Y el rey dijo, ¿por qué esta mujer está arriesgando su vida? Y la hizo entrar. Y el término de la historia es que ella le dice que Hamán, el que le había nombrado primer ministro, estaba procurando matarla a ella. Y ella dijo, ¿cómo puede ser? Le dijo, yo soy de ese pueblo contra el cual se ha hecho el decreto de eliminarlos en las 127 provincias. Y el rey se enojó y rugía de la ira, y ustedes saben la historia, y terminó colgado Amán en la horca que había preparado para colgar al primo de Esther. Flavio Josefo dice que era tío, pero en la Biblia dice que era primo, que la había adoptado como hija porque quedó huérfana. Es un libro apasionante, hermanos. Una historia asombrosa. Y ustedes saben, hermanos, que esa palabra Hamán es la misma del ayatollah Khomeini, que derrocó al Shah de Irán en los años 70. El Shah de Irán era persa y los persas nunca fueron enemigos de los judíos. Ahí está explicado en ese artículo. Ellos fueron los que le dieron permiso. Ciro, rey de los medos y los persas, les dio permiso a los judíos de salir de Babilonia y regresar a su tierra y de edificar la ciudad de Jerusalén y reedificar el templo. Y Darío, que era hijo de Ciro, o nieto, no sé exactamente, ratificó el decreto de Ciro. Ellos fueron benévolos con los judíos, pero el único que ha querido destruirlos dentro de ese reino fue Hamán, que es el mismo nombre de Khomeini, H-M-N en hebreo. Y el que es principal entre ellos ahora todavía se llama Jamenei, las mismas letras en hebreo, H-M-N, asombroso. Y pretendió matar a todos los judíos en las 127 provincias del imperio medo-persa, hermanos. Y era amalecita. Y ahora Irán, después de que derrocaron al rey persa que tenían, ¿quiénes dominan a Irán ahora? Una minoría amalecita. Desde ese momento en que el ayatollah Khomeini logró derrocar al Shah de Irán, se multiplicó el terrorismo a escala mundial e hicieron voto de destruir a Israel y de crear una bomba atómica para borrar del mapa a la nación de Israel. Lo han dicho a voz en cuello, no lo ocultan, y son los principales suministradores
de arsenal bélico, de guerra, para Hamas y para Hezbollah. Ahí está, hermano. O sea que el principal protagonista de esto es Amalek, el hijo del primogénito de Esaú. ¿Cuál será su fin? Veamos ahora, para concluir, con el retorno de Jesucristo, hermanos, Dios lo decretó desde el mismo libro de los Números, por boca de Balaam. ¿Cómo se llamaba este hombre? Balaam, que no pudo maldecir a Israel. En el capítulo dice lo que dice aquí, hablando para el tiempo del fin. Está hablando Balaam. Dice en el capítulo 24 del libro de los Números, y será tomada Edom, y también tomada Seir por sus enemigos, hablando de la tierra de Esaú. E Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador, está profetizando el regreso de Cristo, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, ustedes fueron los primeros en atacar a Israel, mas al fin perecerá para siempre, al retorno de Cristo. Veámoslo también ratificado por Dios mismo, por esa ira completa contra Judá, sin misericordia, sin temor de Dios, como lo vimos nosotros en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Primero veamos capítulo 25 del libro del Deuteronomio, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Terrorismo, retaguardia por detrás, por la espalda, débiles, población civil indefensa, que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. No se enfrentó con el ejército y no tuvo ningún temor de Dios. Y levanta su mano contra el trono de Dios, queriendo cambiar los designios de Dios, que es un juramento sempiterno, un pacto para siempre. A ti te daré la tierra de Canaán, y es lo que ellos quieren recuperar a cualquier costo. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra del Eterno tu Dios, que te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Esto se cumplirá de una manera o de otra. Vamos a verlo en el capítulo 17 del Éxodo, una vez más, donde vemos el primer registro de ataque terrorista que tenemos en la historia humana. Dice el capítulo 17 del Éxodo, versículo 14, y el Eterno dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno Nisí, el Eterno mi estandarte, que era la vara que él sostuvo gracias a la ayuda de Ur y de Aarón. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, tratando de cambiar los designios sempiternos, el pacto que Dios declara en forma muy enfática en el Salmo 105, el cual les pedí que leyeran: el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y veamos en el capítulo 57 de Jeremías. Hermano, esto es duro leerlo, pero cuando hay que leerlo, hay que leerlo. Dice capítulo 49 de Jeremías, versículo 7. Capítulo 49, versículo 7 de Jeremías. Acerca de Edom, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y no vamos a leer los detalles ahí, pero dice, versículo 10 del capítulo 49 de Jeremías: mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser.
Pero mire que van a haber sobrevivientes, pero no va a existir como nación en el reino de Dios. Versículo 11. Deja a tus huérfanos, yo los criaré. Se van a quedar huérfanos, pero no va a haber una nación que tenga ese nombre. Y en mí confiarán tus viudas. Versículo 13. ¿Por qué? Por mí he jurado, dice el Eterno, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, que era la capital de la tierra de Edom, del monte Seir, de la tierra de Esaú, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Versículo 17. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Hay mucho más que decir, pero por ahora con esto debe quedarles una perspectiva histórica de principio a fin que únicamente la palabra de Dios nos da para que entendamos, hermanos, para que comprendamos el plan de Dios. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos.